Vamos a apretar aquí este botoncito. Hombre, claro. Para abrir la puerta. Porque sois una empresa de control de accesos, exacto. Exacto. Más de 12 millones de personas que cada día abren su puerta con Salto. Tiene 190 metros de eslora, 950 pasajeros, no es de los más grandes que vienen. ¿Y no es de los más grandes? No, de tamaño es un término medio. Ahora, en cuanto a lujo es top. Yo suelo decir que somos el IKEA y el Zara de los ascensores. Yo como vasco me siento muy orgulloso de que a través de lo que hago con mi gente y hacemos nosotros y mis otros colegas se hable maravillas de Euskadi en todas partes. Cheers. Cheers. Gora Euskadi. Good to be here. Gora Euskadi. Yes. God bless Euskadi. Amen. El turismo, el tejido empresarial e industrial y nuestra cultura son, según los expertos, los pilares fundamentales para que la economía vasca crezca en el futuro. Esta noche queremos hablar con auténticos embajadores de Euskadi, personas que se empeñan, dentro y fuera de nuestras fronteras, en difundir y explicar lo que significa Basque Country. Nos acercamos hasta Oiartzun. Aquí está ubicada Salto Systems, una empresa que se dedica a sistemas de control de accesos de puertas. Salto está presente en 24 países y sus productos se pueden encontrar prácticamente en todo el mundo. Así que estas son las tripas de Salto. Ese es donde montamos más de alrededor de 300.000 puntos de accesos al año. 300.000 al año. 300.000. Hay más de 12 millones de personas que cada día abren su puerta con Salto. Salto tomó una decisión muy importante, que somos súper centralizados si hablamos de producción y de I+D. Lo hacemos todo aquí. Eso está en Oiartzun. Está en Oiartzun. Es decir, todo lo que se fabrica lo ves aquí. Todo lo que se inventa está aquí, ¿eh? Pero luego toda la parte de ventas, de marketing y el soporte técnico, ahí somos súper descentralizados. Prácticamente no tenemos gente de aquí desplazada a esos mercados. O sea, si tú tienes una oficina en Londres, la gente es de Londres. Si tienes una oficina en, no sé, en Alemania, pues tendrás en Berlín. ¿Es así? Bueno, en Berlín tenemos una persona, la oficina está en la zona de Düsseldorf. Ajá. Pero es exactamente así. Vamos a apretar aquí este botoncito. Hombre, claro. Para abrir la puerta. Porque sois una empresa de control de accesos, exacto. Exacto. Todo el aeropuerto de Heathrow. La más nueva terminal está arriba abajo, miles de puertas hechos con Salto. Una de las instituciones de educación más importantes de Estados Unidos, Princeton University, en New Jersey, está hecho de arriba abajo con Salto. Pero no solamente en ese tipo de lugares. O sea, las cerraduras y el control de acceso de la Universidad de Princeton y el aeropuerto de Heathrow se han hecho aquí. Las cerraduras, el software de control, todo. Bueno, igual siendo sistemas de control de accesos, igual habrá hasta alguno que no me puedas contar, que habéis hecho. Absolutamente, absoluto. Esperaba ya que ibas a terminar porque, claro, estamos hablando de... Mi obligación es preguntar. Quiero decir, un sistema seguro de control de accesos a determinados sitios sensibles por seguridad también entra en vuestro... Sí, absolutamente. Y normalmente esos clientes nos lo dicen de antemano, diciendo que vas a tener el beneficio de venderlo, pero no vas a poder utilizarlo en tus catálogos, en tu marketing, porque no queremos que se sepa que nuestro edificio está controlado con Salto. Entonces, los que te he mencionado no hay problema, pero hay algunos que sí. Esto mismo, ¿no? Sí. Esta es una de vuestros productos. Digo yo que esto ya habrá quien lo haga en otro país. ¿Y por qué os lo compran a vosotros? Este producto, es una manilla electrónica que se abre con una tarjeta, donde el 95% del valor que hay aquí viene de aquí. Solamente algún componente mecánico, puramente mecánico, por ejemplo esta manilla, lo traemos de fuera. Todo lo demás está hecho aquí. Y ahí está el valor que aportamos. Es decir, claro que se puede hacer esto también en otro lugar, pero nosotros hemos detectado que de hecho hay muchas empresas que han llevado la fábrica a zonas de coste bajo, están trayendo otra vez sus fábricas de vuelta, porque hay mucho coste oculto. Entonces se puede hacer las cosas de forma muy inteligente. Por ejemplo, esta manilla, esta es para Alemania. No obstante, si vamos a la siguiente mesa, encontrarás que alguien está montando el mismo producto para Australia. Y tiene una pinta distinta. Dices, ¡jo! Hay que mantener toda esta gama. Pero cuando diseñamos los productos, una de nuestras aportaciones fue que diseñamos un producto modular.
y ya sabíamos que en todo el mundo la gente quiere productos distintos y nosotros somos capaces que en un lugar como este montar productos para todo el mundo. Entonces ahí aportamos y esto otros no pueden hacer. O sea, este operario puede estar montando para Alemania, el otro para Bélgica, el otro para Estados Unidos. Perfectamente, perfectamente. El mismo día y todo mezclado. Tú cuando vas a Australia dices, nosotros somos una empresa que está en Oyarzo. Sí, Salto en Oyarzo. Salto en Oyarzo. Sí. ¿Qué más tienes que explicar? Evidentemente con Oyarzun, vamos, apenas lo saben pronunciar. Entonces al final lo vas encajando en un mapa. Entonces dices, bueno, eso está en el País Vasco. Entonces ya hay algunas personas que lo saben. ¿Alguno le suena? Sí, a alguno le suena, luego lo vas ampliando. Hombre, en Europa digo yo que País Vasco sí sonará más. Absolutamente, porque ahí, evidentemente, ahí todo el Grupo Mondragón y el sector de automoción pues ha hecho un fantástico trabajo para ponernos en el mapa. Pero vamos otra vez a Australia. Bueno, en Australia, pues un poco menos. Oye, Marc, ¿tú de dónde eres? Yo soy de Holanda. ¿Qué Sí. hace un holandés aquí en Oyarzo? Básicamente ser un padre de familia. No, que es una broma. No, vine aquí hace más de 20 años como un programa, se llama el programa Erasmus de intercambio de universidades aquí a Deusto y al final pues eso sí, entonces al final pues encuentras una chica, te casas, tienes 3 hijos y te quedas, vas a San Sebastián, al País Vasco, pero ¿qué hay ahí? ¿Qué hay? Entonces no sabíamos más bien nada. Yo creo que esto ha cambiado radicalmente, es decir, lo que yo he podido ver y también se nota en las diferencias durante la crisis, es un país que ha decidido claramente no solo apostar por los servicios, pero por la producción. Y ahí tengo yo una tesis, es decir, y se va a ver en los próximos años, y cada vez hay más gente que habla. Es decir, los países que solo apuestan por servicios lo van a tener complicado. Al final, tener producción trae también I+D, hace que la gente se necesite instituciones universitarias fuertes y al final hace un país fuerte. Entonces yo creo que el País Vasco tiene una base buena. Ahora bien, estoy viendo últimamente también una serie de cosas que me gustan menos. Es decir, yo creo que el piloto automático en el mundo no existe. Pensando que somos de aquí y simplemente por ser de aquí esto va a salir bien, esto no va a funcionar así, porque el mundo es muy grande y si viajas mucho, hay muchos lugares donde la gente ahora echa para adelante y quiere hacer lo mismo, pero no hay que dormirse, no hay que dormirse. Tenemos que dedicarnos más a conseguir que la gente quiera invertir y no solamente las empresas, que el talento quiera venir, porque somos al final un pueblo pequeño, somos pocos. Entonces al final la mezcla con otra gente y talento que podemos traer, yo creo que es muy importante y para mí la base es inmejorable, lo digo de verdad, del fondo de mi corazón, y es una persona que yo podría vivir en cualquier lugar y yo creo que es un sitio donde las bases son muy buenas. José Ramón, el hecho de que las grandes empresas, digamos, pongan una pica en Flandes, sean cabeza de punta de lanza, sí. ¿puede ayudar también a las pequeñas? Claro que sí. Fíjate, ahí tienes el Grupo Mondragón, el Grupo Cooperativo. Las grandes han funcionado magníficamente dentro del Grupo Mondragón y en este momento las cooperativas pequeñas están entrando, pero por ejemplo en la India, por ejemplo en China, por ejemplo en Brasil, fundamentalmente. Claro que sí que una empresa grande, si tiene tecnología, ha hecho las cosas bien y ha cumplido plazos y ha cumplido calidad, claro que te abre el camino. Las empresas lo primero que tienen que hacer es mentalizarse de que hay que salir fuera. Yo creo que hay un porcentaje de empresas que tienen esa idea y que para ellos sus piedras angulares son la internacionalización y los países emergentes. Date cuenta que nuestro Producto Interior Bruto, casi la tercera parte de nuestro PIB, está saliendo al exterior, con lo cual yo creo que el Basque Country ha funcionado y seguirá funcionando y tendrá que funcionar. Oteiza, Ainhoa Arteta, Chillida o Juan Mari Arzac, todos han sido punta de lanza para colocar a Euskadi en el mapa. Pero las nuevas generaciones vienen pisando fuerte y cada vez hay más jóvenes vascos repartidos por el mundo que están haciendo una extraordinaria labor como embajadores de Euskadi. Itziar Mendizábal es de Hondarribía, tiene 31 años y desde 2010 es primera solista del Royal Ballet de Londres. Desde muy joven Itziar ha vivido en diferentes países y seguramente por ello valora mucho más lo de casa. He ido subiendo poco a poco en mi carrera, yo hice el cuerpo de baile, luego subí a solista y ahora pues en Londres soy primera solista. La verdad es que cuando me llegó el contrato de Royal Ballet no dudé en venir aquí, porque es una de las mejores compañías del mundo y aunque he tenido una experiencia estupenda de estar en Alemania, en Suiza,
cuando llega un contrato del Royal no se le puede decir que no, es pues por todo, ¿no? Por la historia que tiene, por el repertorio que tiene, los grandes bailarines que tienes con los que puedes aprender tanto. Este es el Royal Ballet School, la escuela del Royal Ballet, y esta es la Opera House, que desde donde trabaja la compañía. Entonces se creó este puente para que los estudiantes no tuvieran que salir fuera y al frío para ir de un edificio al otro. Bueno, esta carrera requiere hacer sacrificios, ¿no? Pero imagino que como cualquier otra. Lo malo de esta carrera es que normalmente tienes que irte muy joven de casa y pues se echa de menos a la familia, se echa de menos a los amigos, uno empieza una carrera muy solo. Pero a mí cuando la gente siempre me dice, esa carrera es muy sacrificada y es... Al final hacemos lo que nos gusta y yo creo que no nos podemos quejar, y menos hoy en día, ¿no? Sí, yo siempre digo que para estar donde estoy o llegar a un nivel como este, ¿no? Hace falta mucho trabajo y un poquito de suerte. Lo bueno es que cuando tenemos un par de horas libres o así, aquí en Covent Garden hay un montón de restaurantes, hay un montón de cafeterías, con un ambiente además muy bonito. Normalmente intentan mantener un poquito ese ambiente un poquito antiguo y hay muchos sitios así que conocemos que es para tener un descansito durante el día, está muy bien. En Euskadi siempre se echa de menos, siempre. Sí, pues, la gente, la comida, la casa, la familia, sí. Eso sí, por muchos años que lleve fuera, la morriña no se me quita. A veces los bailarines me hace gracia porque me hacen bromas, yo no me doy cuenta, ¿no? Pero ellos se dan cuenta de que yo soy muy orgullosa de ser vasca y de Euskadi, y entonces, pues a veces haciendo comentarios, pues suelen hacer comentarios de no, she's Basque, ella es vasca y no sé qué, y se ríen, ¿no? Porque siempre digo, la comida, y siempre dicen, sí, claro, porque en Euskadi todo es mucho mejor, ¿no? Y yo, pues sí, todo es mucho mejor allí. He encontrado bastante gente dentro del público que viene al Royal Ballet, pues gente que está muy interesada en las artes, ¿no? Y normalmente esa gente sabe bastante de Euskadi. Conocen el Guggenheim, han estado en Donosti, se han interesado mucho por la cultura de allí. Pues a raíz de la Gala de los Vascos y la Danza, que organiza la Asociación Bilbao Ballet en Bilbo, nos pidieron que hiciéramos una coreografía para esa gala, y yo le pedí a Johannes que bailara conmigo. Johannes Stepane, que es austriaco. Y él encantado, yo suelo bailar bastante con el Royal, entonces pensé que pues era el más apropiado, ¿no? Johannes ya se sabe hasta el Alteyatu, porque de tanto bailarlo conmigo y de yo cantarle la canción, al final se le pega y me empieza con el Etazu y lo ves al austríaco cantando canciones de Itoit. Yo creo que muchas veces sin darme cuenta hago un poquito de embajadora o le hago mucha propaganda al País Vasco. Me sale sin querer, pero ha hecho que muchos bailarines de hecho del Royal hayan decidido en sus vacaciones pues ir allí. La inauguración del Museo Guggenheim Bilbao en 1997 marcó un antes y un después en el sector turístico de Euskadi. La empresa de Abene Mendizábal, Stop Turismo, comenzó su andadura ese mismo año y desde entonces no ha parado de crecer. Abene Mendizábal, kaixo. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, encantado. Ongi etorri. Es que ricasco. Bueno, ¿por qué hemos quedado aquí? ¿Dónde vamos a quedar? Tenemos que quedar en el Museo Guggenheim. Vamos a hablar de turismo. Turismo es Guggenheim, es el reconocimiento, y yo casi diría que es ley. Tenemos que quedar en el Guggenheim. ¿No se te ocurría quedar en otro sitio? Se me ocurren muchos sitios porque Euskadi está plagado y cada vez más y mejores, pero el Guggenheim y Pupi, porque son los dos, ya no se concibe el Guggenheim sin Pupi y viceversa. Es el punto de origen, el punto de partida del nuevo Bilbao y lo que la gente reclama cuando viene aquí. Bueno, la gente, ¿qué gente? Porque tú, ¿qué tipo de turista traes? Hablamos de convenciones, de congresos y de turismo de incentivo, es decir, quiero agasajar a mis clientes, quiero premiar a mis empleados, y estoy en Estocolmo. ¿A dónde voy? A partir de ahí empieza un concurso de candidaturas de ciudades
Nosotros tenemos que averiguar, lógicamente, cómo llegar ahí y se presenta a Bilbao. Me gusta mucho lo que hay detrás de las alianzas de empresas, porque ellas vienen aquí y a veces conocen a otras empresas vascas. Y al final esto es vender un destino, no solo en turismo, que vengan, que compren, que hagan relaciones, y me gusta mucho el turismo de empresa. Y luego también entre ellos, claro, es diferente el estar en un destino turístico con compañeros que son de trabajo. Tiene que ser una situación un poco especial, ¿no? Igual con tu jefe, ¿no? Estás ahí con tu jefe de vacaciones. Mira, ¿Qué pasa? Me río porque hay nacionalidades que viajan y los ponen juntos en las habitaciones. Esto, por ejemplo, ya no se hace en empresas españolas. Tú viajas con un compañero tuyo de TV y a cada uno nos ponen en una habitación, ¿qué menos? Bueno, hasta que lleguen los recortes creo que sí, pero pues de momento sí. Oye, los escandinavos los juntan, entonces no des ideas. ya no solo se ven en la oficina, sino que, como bien dices, vienen aquí y suelen tener alguna reunión, pero básicamente disfrutan el destino. Vienen al museo, disfrutan de nuestra gastronomía, de las actividades que proponemos. A veces son actividades de team building, de competición. Pasan para Donosti, vamos a la Rioja Alavesa y esto es una fuente de alegría para los que vienen. ¡Voilà! Pues, por ejemplo, esto es algo muy exclusivo también dentro del tipo de cliente del que te hablo. Es decir, ahora mismo cenar en el atrio del Museo Guggenheim y con las condiciones que un museo de estas características exige, como es normal, forma parte de uno de los 10 eventos, yo pienso, más importantes en el mundo. ¿Qué es lo que mejor te funciona? ¿Con qué se queda la gente? Mira, la gente se queda con la cercanía de los espacios, que aunque sean elitistas, son absolutamente amigables. Ellos están dispuestos a pagar una alta cantidad por ese evento especial y te están diciendo que sí, pero que al día siguiente, por favor, que les lleves de pinchos. Entonces les llevas a los bares donde vas con tus amigos y ellos alucinan de cómo se saluda a la gente por Bilbao, de la gente guapa de Bilbao. ¿Así? Mira, en el ranking de destinos visitados en el mundo tenemos que olvidarnos ya de la gastronomía, de la cultura. ¿Qué me estás diciendo? Sí, la gente quiere ir a los sitios donde, además de haber seguridad, la gente es feliz. Es decir, los visitantes quieren ir a destinos de buen rollo. De buen rollo y que... ¿Cómo va la gente por la Gran Vía de Bilbao? Contentos, vamos mirando nuestros escaparates, las tiendas de los niños, los vestiditos de las niñas les alucinan. A ver, unos más contentos que otros, de toda hora, de toda hora. Hombre, aquí estamos todos luchando. Os hablo de un mercado en San Sebastián y os parece que es como un mercado, pero es que llegas de cualquier otro sitio del mundo, pero es que llegas allí, ves a las caseras vendiendo la verdura, luego nos vamos a una sociedad. Ven cómo cocina el cocinero, que además es hombre. Entra uno, sale el otro, saluda. Claro, llega... Se busca esa autenticidad entonces. Llegas a una sidrería y el de la sidrería le pega así un golpe en la espalda al directivo que va con guardaespaldas y el otro ya se desarma y dice, este es un sitio auténtico. Y aquí tenemos que venir. Las expectativas se cumplen al 100%. No conozco a alguien que se haya ido mal o descontento de Euskadi. Piensa que el turismo del que yo te hablo tiene un gasto medio muy alto. ¿Cuánto se puede gastar? Por decir algo, una aproximación. Pues un grupo de 100 personas que está aquí 2 noches, podemos hablar de 100.000 euros de facturación, es decir, 1.000 euros por persona que se distribuye entre el hotel donde se alojan, los diferentes restaurantes, las actividades que han elegido. Entonces, bueno, es una cifra muy interesante. Siempre hablo con mucho cuidado porque estoy muy a favor del turismo sostenible, que mantenga Bilbao, que acompañe a los bilbaínos, pero que no nos avasalle. Y creo que en ese aspecto Euskadi lo está haciendo muy bien. Un poquito más de turista también nos vendría bien, ¿eh? Sí, ¿no? Sí, pero luego ya tendremos que buscar el equilibrio. Pero no mucho más. Para que no nos ocupen las terrazas y estemos nosotros. Lo queremos todo, ¿no? Lo queremos. Que vengan, que gasten, pero que tampoco agobien. Yo creo que Euskadi ahora mismo es top destino en el mundo. Aquí se encuentra ubicado Orona, un grupo empresarial con 50 años de experiencia en el sector de los ascensores. En plena crisis económica, esta empresa se ha lanzado a construir un nuevo centro de investigación e innovación que se inaugurará el año que viene. Hola. Carlos Orueta, Rachaldeón, muy propio que vengas en ascensores. Sí. Porque ¿en cuántos países del mundo puedo encontrar ascensores de Orona, por ejemplo? Pues en prácticamente todo el mundo. Empezamos por aquí cerca, pero ahora mismo ya tenemos una posición relevante en el sitio más lejano al que puedes ir, que es Australia, las Antípodas. He visto ahí fuera uno que me ha llamado la atención. ¿Me lo puedes enseñar? Sí, claro. Este es un ascensor para una instalación de alta velocidad y alto recorrido. Pues vamos a verlo. Sí. Desde el principio
Desde que erais una empresa pequeña, ¿pensasteis en vender fuera o no? No, la verdad es que al principio Orona era una empresa muy industrial, centrada sobre todo aquí en Hernani, en fabricar hierros, y básicamente lo que empezamos a hacer es, allá al final de los 80, empezamos pues, a hacer unos pequeños pinitos pues, en las zonas más próximas, en Portugal, Francia, por aquello del lenguaje en América Latina. Entonces, bueno, pues poco a poco así fue empezar la cosa. Resultó porque entonces solo un 10 y un 15% de nuestra actividad industrial era para fuera del mercado doméstico, y actualmente pues es el 80%. Bueno, este es un ascensor un poco especial porque aparte de la altura y de la velocidad a la que va, es panorámico y bueno, pues no tiene un cerramiento, es un ascensor de intemperie. Todos los materiales... Has metido la mano muy convencido, sí, ¿eh? Sí, hombre. Eso es que confías en la tecnología, ¿no? De la casa, sí. Bueno, eso está bien. Pues vamos hasta arriba, ¿no? Venga, dale. 19 suena mucho, ¿eh? Sí. Se hace corto, se te va a hacer como un suspiro, ya ves. Sí, va muy rápido esto. Sí. Bueno, creo que son 2,5 metros. Fíjate qué vistas, ¿eh? Sí. Podemos subir a una terraza que hay arriba, que todavía hay mejores vistas que estas de aquí. Vale, pues venga, vamos para allá. Son casi, me has dicho, 60 o cuántos metros son. Aquí arriba habrá 70, son 60 de recorrido, 70 en total. Nosotros tenemos esta planta de aquí, que está separada por el río Urumea de la nueva planta. Estas instalaciones son nuevas y cada parte es como una pequeña fábrica dentro de la fábrica completa. De forma que fabricamos entre las 6 partes un ascensor completo con prácticamente o sea, todo el ascensor se fabrica ¿todo el ascensor? aquí. Ven, sí, desde el principio hasta el final. Eso es. Si no tuvieseis esos mercados, si dependieseis del mercado de Euskadi y del resto del Estado, ¿cómo estaría Orona ahora mismo? Bueno, prefiero no pensarlo, la verdad, estaríamos bastante peor de lo que estamos. Nos hemos ido preparando con muchísima anticipación a lo que venía, porque, no sé, pensábamos que esto iba a pasar antes. Tenemos un producto extremadamente competitivo para el 80% de la demanda de los ascensores que hay en el mundo, ¿no? Yo suelo decir que somos el IKEA y el Zara de los ascensores. Bueno, Carlos, y no lejos de aquí creo que tenéis un proyecto que merece la pena visitar, ¿no? Ya lo creo. Dame un titular, ¿qué es lo que vamos a ver enseguida? Pues la ciudad de la innovación, Orona. Bueno, Carlos, sin duda va a ser un edificio emblemático, pero más allá de lo espectacular que es, quiero que me expliques para qué sirve todo esto, qué es todo esto. Bueno, esto es un conjunto de 3 partes. La primera es la sede corporativa del Grupo Orona y el centro de investigación propio nuestro. La segunda es el centro de investigación en energía de Ikerlan compartido con nosotros, y el tercero es la parte formativa, la parte de los estudiantes, que es en el que estamos justo ahora. O sea que va a estar la empresa físicamente ahí y aquí va a haber una facultad de ingenieros. Eso es. O sea, empresa, estudiantes e investigadores. Todo conectado en la misma área. Aquí puede matricularse alguien que no tenga ninguna relación con Orona. Sí, eso por supuesto. Bien. Pero digo, aparte va a haber instalaciones y clases y aulas que se van a dedicar a la formación de los propios trabajadores. De vuestros trabajadores. Eso es. Carlos, montar esto en plena crisis, ¿qué os han dicho? ¿Estáis locos? Pues bueno, habrá gente que piense que estamos un poco locos, ¿no? Pero la verdad es que nos ha costado mucho llegar hasta aquí. Llevamos 50 años empeñados en hacernos un sitio en este negocio, y bueno, pues hay gente que puede pensar que estamos locos, pero para nosotros esta es la apuesta más clara para durar otros 50 años más, por lo menos. No creo que haya mejor forma de combatir la caída de las oportunidades aquí que saliendo fuera, si tienes algo que realmente merezca la pena que otra gente lo pueda utilizar. ¿Tú crees que cualquier empresa podría salir fuera? Hombre, ojo, cualquier empresa sí, siempre que tenga mentalidad de salir fuera. O sea, lo fundamental es que en principio la empresa, sus accionistas y sus trabajadores tengan mentalidad de que hay que internacionalizarse, que eso es lo difícil, porque en este momento si tienes una demanda interna lo más fácil es atender el mercado interior, porque el mercado exterior exige, además de la calidad y de la tecnología, exige luego idioma, exige desplazar gente, exige unos años, un primer año, segundo año, tercer año, en el cual tengas que pagar la novatada, pero al final, en 4 o 5 años, tú te harás con un mercado y te harás con una clientela, porque existen empresas pequeñitas que así lo han hecho, de verdad. Y en esa apuesta, en ese decir, bueno, nos la jugamos, ¿qué papel tienen la gente joven?
Hombre, yo creo que la gente joven es la solución de futuro. A mí me parece que hay que pensar en ellos y ellos son los que tienen. Y la gente joven tiene con respecto a los más veteranos o a los más viejos que somos nosotros, que les hemos hecho ciudadanos del mundo. La gente joven en este momento no le importa X años pasarse fuera, primero, porque ha vivido, bien sea en Erasmus o en Da Vinci, o lo que fuera, ha vivido fuera 1 o 2 o 3 años, primero. Segundo, conoce el idioma. Y tercero, ha vivido la necesidad de trabajo, porque está en este momento viendo que el mercado interior pues no les da para esa demanda y tiene que decir, oye, tengo que salirme fuera, estar 3, 4, 5 años, con la idea que si es vasco y siente su país, al cabo de X tiempo vuelve, pero dejando allí ya una cuna y una idea. Todos los expertos coinciden. Buscar clientes en el exterior en mercados que están creciendo ahora, como Asia o América Latina, es fundamental para la supervivencia de las empresas. El mercado asiático es uno de los más jugosos para todo tipo de empresas. Solamente China tiene 1.400 millones de habitantes y, por tanto, 1.400 millones de consumidores potenciales. Fagor es una de las empresas vascas que lleva décadas implantada en el mercado asiático. Egunon, bienvenidos a Fagor Automation Pekín. Después de 20 años de estar implantados en el mercado chino, lo que sí hemos conseguido es que la marca Fagor esté considerada como una de las marcas dentro de la gama media-alta de producto, donde estamos compitiendo fundamentalmente con marcas alemanas y japonesas. Lo que hacemos es comercializar producto de la gama alta para un sector de máquina que también existe en este mercado, pero eso prácticamente es producto comercializado, o sea, 100% fabricado en el País Vasco y importado, vendido y soportado técnicamente aquí. Y hay otro producto para el nivel de gama baja, media de máquina, que es un producto ensamblado aquí, que en Europa ya prácticamente este tipo de producto no tiene un consumo significativo. Bueno, cuando vine por aquí hace unos 15 años a empezar a hacer negocios en China, una cosa sorprendente era la forma, el protocolo, la forma de llegar a un acuerdo o a firmar un contrato, ¿no? Había bastante costumbre entonces, y todavía sigue habiendo, pero no tanto, de beber en las cenas o en las comidas, pues para cerrar negocios, ¿no? Y me acuerdo que una vez un comercial pues fue a cerrar un contrato con una empresa y bueno, a la hora de la cena pues fue incapaz de seguir el ritmo de beber de la empresa en cuestión, ¿no? Y entonces vino el pobre hombre desesperado y me dijo y tal, joder, pues no he podido cerrar el contrato pues porque no soy bebedor. Le he dicho, bueno, le dije, pues vamos otra vez. Y entonces, bueno, pues castigamos el hígado a base de licor de arroz, pero conseguimos cerrar el contrato, ¿no? Cosa que, pues no sé, nosotros también tenemos costumbre en el País Vasco pues de hacer cenas o comidas, pero nunca llegar al extremo ese de que si no se bebe y se acaba totalmente borracho, pues no se cierra un contrato, ¿no? Con el tiempo lo que vas viendo es que la forma de trabajar en China pues es muy diferente, el protocolo, las relaciones son muy diferentes. Por ejemplo, lo que pasa en Europa, que estamos acostumbrados pues de coger un vuelo en Bilbao a las 8 de la mañana y coger el último de vuelta de Frankfurt después de haber hecho un negocio aquí, eso es impensable. Es impensable porque se necesita invertir tiempo, relaciones, venir con prisas aquí no lleva a ningún sitio, todo lo contrario. O sea, lo único que se puede conseguir es dejar una imagen pobre de la empresa. Les gusta nuestra forma de ser directos y transparentes, pero al mismo tiempo les resulta un poco brusco nuestra forma de hacer o de plantear las cosas, ¿no? Cuando vienes aquí, pues lo primero que intentas es hacer patria, ¿no? Y la gente te pregunta, ¿de dónde eres? Y tú dices, Basique. Y claro, no saben dónde está el País Vasco ni qué es el País Vasco. Y como suena muy parecido a Moxique, que es México, entonces la gente te acaba confundiendo por mexicano, ¿no? Para nosotros, el hecho de estar implantados en Asia y en China en particular ha supuesto una gran ayuda para capear el temporal en tiempos difíciles, tanto en la crisis anterior del comienzo de los 90 como en la actual. De hecho, en este momento el mercado asiático supone para nuestra empresa más del 40% del volumen total de negocio, con lo que eso supone. Esta es mi oficina, aquí tenemos la contraposición del mapa de China
y la ría de Mundaka. La ría de Mundaka, aunque es más pequeña que el río Yangtze, de alguna forma se tienen que unir para poder hacer negocios mutuamente. Hace 20 años muy pocas personas podían imaginar que dentro del sector turístico en Euskadi, los cruceros de lujo iban a suponer lo que son hoy día. Y es que en 12 años se ha multiplicado por 5 el número de cruceros de lujo que atracan en Getxo. Eso, bueno, Juan Carlos. Luis Gaviola, el jefe de todo esto. Bueno, no, es el director de operaciones comerciales y logística, ¿no? ¿Qué tal estás? Hay gente que trabaja mucho aquí. Oye, vaya pedazo barco tenemos por ahí, ¿eh? Bueno, este no es de los más grandes, ¿eh? Tiene 190 metros de eslora, 950 pasajeros, no es de los más grandes que vienen. ¿Y no es de los más grandes? No, de tamaño es un término medio. Ahora, en cuanto a lujo es top. Dime. Este es uno de los 50 aproximadamente buques que vienen en el 2013 que van a escalar en el muelle de Getxo del puerto de Bilbao, y este es uno de los nominados Luxury Top debido pues a la calidad, ¿no? Tanto de la comida y de lo que se hace a bordo y de las excursiones. Eso te iba a decir. ¿Qué se hace a bordo de un Top Luxury? Bueno, por ejemplo, en este tienen la mejor de las mejores bodegas de vino del mundo. En este crucero vienen fundamentalmente 70% de los pasajeros son americanos. Luego también hay mexicanos, australianos y británicos. Bueno, a ver si les damos un poco mejor tiempo, porque el recibimiento no ha sido así el más... Está bien, yo creo que si hacen excursiones, bueno, tienen previsto Bilbao-Guggenheim, tienen previsto Urdaibai, tienen previsto San Sebastián, tienen previsto La Rioja. Las alternativas de estos de ninguno es venir a la playa. A la playa, a pesar de que tengamos Eriaga y Arrigunaga en las cercanías, ¿no? Yo creo que el turismo es más cultural, más de ocio, visitando museos, visitando bodegas. A ti te dicen hace 20 años que unos cruceros de estos iban a atracar aquí y no sé, ¿hubieses apostado algo a favor? Bueno, yo me acuerdo en el año 95, 96, que solía venir un crucero ruso y que escalaba en Santurchi, en el muelle del ferry, ¿no? Solo venía uno. Solo venía uno al año, además era ruso. Bueno, Luis, parece que han terminado de desembarcar los 900 y pico pasajeros, han estado un buen rato. Me gustaría, si ahora es posible, acercarnos allí. ¿Podemos verlo más de cerca? Sí, efectivamente, ahí están saliendo los últimos, pero nos podemos acercar. Mira, todavía quedan los rezagados. Estos han dormido bien. ¿Cuántos cruceros como este, que la verdad es espectacular la vista desde aquí, cuántos como este atracan al año aquí? Este año 2013, la temporada 2013, tendremos 46. El año pasado tuvimos también una cifra parecida, y el 2014 tenemos unas perspectivas de crecimiento entre un 10 y un 15%, ¿no? Tanto en número de buques como en número de pasajeros, ¿no? O sea que la perspectiva es seguir creciendo, ¿eh? La perspectiva es buena, tenemos, ya estamos construyendo el tercer atraque para cruceros, con el objeto de que no haya congestión. Claro, aquí solo hay sitio para dos cruceros grandes, y si un día pues coinciden 3 o 4, pues bueno, ya empezamos a no dar un excelente servicio. O sea, la idea es que aquí haya uno y ahí enfrente tengamos otro. Y aquí otro. Vale, perfecto. O sea, 1, 2, 3. Un número, digamos, que sería el objetivo para el sector de decir, bueno, ¿cuántos cruceros pueden llegar a Euskadi? No, pueden llegar, pues pueden llegar muchos, pero yo creo que con llegar de 80 a 100, entre 80 y 100, si llegáramos a 80 y nos consolidamos en 80, ya firmaría yo. Según el Eustat, la industria genera el 25% de todo el Producto Interior Bruto de Euskadi. Ese dato nos da una idea de la importancia que tiene nuestro tejido empresarial en el desarrollo de la economía vasca. El 80% de las empresas que se dedican en el Estado a máquina herramienta son vascas y están ubicadas aquí, en Euskadi, especialmente en Guipúzcoa. Y si hablamos de máquina herramienta de alto nivel, tenemos que hablar de Soraluce, que integrada en Tanovat Group exporta el 95% de su producción. Rafa, dígoras. Egunon, ondo, ¿tazu? Ondo. Bueno, oye, empezasteis en Soraluce haciendo taladros, han pasado muchos años. Sí. ¿Qué hacéis ahora? Bueno, hacemos fresadoras y mandanadoras de nivel tecnológico avanzado y básicamente, siendo un mercado de exportación, pues nuestro mercado natural. O sea, máquina herramienta de altísimo nivel que se vende sobre todo ¿dónde?
Bueno, nuestros mercados principales son Alemania e Italia, que constituyen un 50% de nuestras ventas, pero a su vez pues exportamos pues, a otros 40 países del mundo. ¿El 95% de lo que hacéis lo vendéis fuera? Sí, sí, sí. ¿Y eso es de hace 2 días o no? No, no, este es un proceso que ha requerido un gran esfuerzo por parte de muchos socios y durante muchos años. Este grabado que veis aquí es el grabado de la MOT del año 1757 y recoge pues, lo que era la Real Fábrica de Armas de Plasencia. Escopetas de caza y pistolas de singular primor y seguridad que por ser tan acreditadas los príncipes y nobleza de Francia, Inglaterra, Alemania y Escandinavia se precian de tener los cañones que se fabrican en la Real Fábrica de Plasencia. O sea que Plasencia exportaba en 1750. Sí, sí, hace 2 siglos y medio también exportaba. ¿Y seguís exportando? Por supuesto. Bueno, y este es el montaje de cabezales, que es una sala climatizada a 20 grados y el cabezal es el corazón de la máquina, es el elemento más tecnológico de la máquina. ¿Cuál es vuestra competencia? Ahora, ¿con quién os está, digamos, quitando clientes? Eso ha evolucionado también. Si hace 20 años, cuando empezamos a hacer fresadoras, nuestros principales competidores eran pues, algunas empresas nacionales, 2 italianas y una inglesa, pues ahora estamos compitiendo principalmente a escala global contra 2 fabricantes italianos y un alemán. ¿Y qué tienen ellos que no tengáis vosotros y al revés? O sea, ¿qué ventaja les sacáis y en qué os sacan ventaja? Bueno, los fabricantes italianos se han caracterizado a nivel de máquina herramienta por tener una gran tecnología y luego ser muy imaginativos en la venta. Los italianos son muy buenos vendedores. Que venden lo que sea. Sí. Entonces también puedes decir que bueno, nosotros sin embargo pues tenemos una delegación en Italia y Italia llega a suponer hasta el 20% de nuestras ventas, que siempre decimos que vender máquina herramienta en Italia es como vender vino en La Rioja. Es un símil bastante acertado. En 2011 Euskadi exportó a Alemania 3.000 millones de euros y Alemania exportó a Euskadi 2.000 millones de euros. O sea, nos compran más de lo que les compramos a ellos. Sí, sí, sí. Estos son clientes alemanes de los que me hablabas antes, ¿no? SMSmer es una multinacional alemana de 2.500 personas. Hola, ¿qué tal? Encantado. Serviera, Juan Carlos Echeverría. Yo quería preguntarle por qué se ha decidido por comprar la máquina a Soraluce en concreto. Warum Sie sich für Soraluce entschieden haben. Wir haben in Mönchengladbach ein sehr intensives, umfassendes Investitionsprojekt. Y bueno, sabían de Soraluce, de Iveco, del grupo Danovat, que tienen muchísima experiencia en lo que es la máquina herramienta y por eso se decidieron por Soraluce. Dice que conocen bien lo que es el País Vasco porque es una región muy fuerte de industria y también porque SMS tiene aquí una delegación para vender sus productos aquí. O sea que Soraluce está allí y ellos están aquí. Esa es la clave, ¿no? Sind also jahrzehntelange Kontakte in die Region. Tienen contacto desde hace años con esta región. Dankeschön. Y buena compra. Oye, en la empresa tenéis un lema que me hace mucha gracia y es lo último que quería preguntarte. ¿Cómo era? Osintxu existe. El resto del mundo también. Sí. Sí, porque es un poco. Eso hay que grabárselo aquí. Sí, porque al final tiene que ser así. Al final estamos exportando el 95% y aun siendo muy importante, por supuesto, pues todo lo que tenemos y hacemos aquí es importante, pues todo lo que estamos desarrollando en el exterior. Entonces vemos un Soraluce y un Danova Group también cada vez más multicultural y más multilocalizado. Si tenemos que copiar, ¿qué ha pasado en Austria? En Austria es un país, pues poco más que Euskal Herria y Euskadi. Allí, tanto la formación profesional o los chavales que están en la universidad, a partir del 2.o 3.er año, están a las mañanas en las clases y a las tardes están formándose, pero están formándose en el taller, en la práctica, con el buzo o en el laboratorio donde están correspondiendo. Pero además cotizando a la seguridad social y con una pequeña retribución, 300, 350 o 400 euros. Eso tiene que venir aquí. El problema es que eso no lo hemos hecho aquí. El caso de Teresa Busto, ama de casa hasta hace unos años, es la demostración de que no solo las multinacionales pueden llegar a mercados internacionales. Buenos días, Juan Carlos. ¿Qué tal Adelante. estás? Muy bien, ¿y tú? Teresa Busto, que te dedicas por lo que veo a la moda, al diseño, pero quiero que me expliques un poco concretamente qué tipo de cosas haces tú. Pañuelos. Pañuelos en seda natural. Qué bonito. Piezas únicas en seda natural. A encargo. Pero veo que por no series. solo pañuelos. No solo pañuelos, no solo pañuelos. Este es un showroom en el que atiendo a mis clientas. Yo tengo unas cuantas clientas, no muchas, pero muy selectas clientas en Bilbao, a las que hago ropa a medida, piezas únicas. ¿Esto lo has Son diseñado mujeres tú? que no quieren encontrarse con nadie más con una prenda igual. Entonces yo he diseñado, he creado, he confeccionado
Cada prenda para cada persona. ¿Estos son de Pero sí, seda? todo, seda natural 100%. ¿Puedo? Sí, sí, por supuesto. De 96 gramos, la seda más densa que hay. Yo no entiendo de sedas, Sí, pero yo te lo digo porque quien está escuchando sí entiende. Tú me dirás. Lo que sí entiendo es que esto es bueno. Sí, es buenísimo. No hay más que tocar, ¿verdad? Por eso tienen salida afuera. Ajá. Por eso tienen salida afuera. Porque, ¿Y de dónde traes la seda esta? Bueno, normalmente la compro en Bilbao, la compro en Madrid, la compro en Barcelona. Cuando viajo también traigo seda. Oye, Teresa, ¿y desde cuándo te dedicas tú a esto? Pues 6 años. 6 años. Sí, el día 1 de marzo hizo 6 años. ¿Y antes a qué te dedicabas? Antes me dedicaba a estudiar, fundamentalmente a estudiar, a ser ama de casa y a estudiar. ¿Cómo das el paso a dedicarte? Bueno, yo la inquietud la había tenido siempre. Pasa que en el momento fue la oportunidad de lanzarme, fue un dinero que no esperaba, una financiación que no esperaba y me lancé. Voy a ir excursioneando, si no te importa, sí, ¿eh? por favor. Hemos estado con empresas que han estado implantándose fuera en el extranjero, claro, empresas desde 4.000 trabajadores, Sí, 300, sí. pero tú estás sola. Sola. Y en cambio tiendes a estar, buscas mercados fuera. Sí. ¿Dónde vendes tú? Fuera. Vender todavía en ninguna parte. Estoy Ajá. en negociaciones con Emiratos Árabes. Este es el proyecto para Emiratos Árabes, para un pañuelo aquí para la Fórmula 1. Sí, este es un pañuelo para Fórmula 1, es en noviembre. Sí. En octubre pienso volver, a ver si por fin firman. Yo les he vendido lujo y exclusividad. Estamos hablando de gente con un poder adquisitivo descomunal que igual Sí. ni nos imaginamos, ¿no? Sí, sí. Y por ejemplo, los pañuelos los presentas en estas cajas. Estas son las cajas de presentación que he preparado para mandar allí a Emiratos. Entonces, esta es para pañuelo y esa es para pañuelo y camiseta. Ajá. Para que no se muevan y lleguen en perfecto estado el conjunto. Ujú. Entonces, ha habido que medirlos, que pesarlos, Claro. que encargar las medidas exactas para que la prenda dentro no llegue arrugada porque sea pequeño, pero no tenga tanta holgura, que se mueva y se deforme. Oye, todavía no me has dicho cuánto cuesta este pañuelo que llevas. Este pañuelo valen igual que el año pasado, 195 euros. Ujú. Y en los Emiratos Árabes también lo vendes por 195 euros, ahora que no nos oyen, ¿o no? Sí, el precio de partidas es el mismo. Esto es súper elegante. Sí, ¿tú crees? Hombre. Bueno. Hombre, Si tú lo eso no dices- es. Sí, yo es que tengo un gusto terrible para estas cosas. Eso decís todos los hombres. Y luego sois más coquetos que nosotras. A ver. Pues en Nueva York, por ejemplo, yo he identificado que no hay pañuelo de hombre. Y entonces allí creo que es un gran momento para introducir mi pañuelo de hombre. Bueno. Perdona, ¿eh? No, tranquila. Yo te dejo Quiero hacer. que se ponga así. Bueno. Bueno, mira. Mira, con un smoking para la ópera. ¿Qué me dices? Yo a donde me lleves, oye. No me parece, vamos, soberbio. Cuando vas por ahí... También es seda. Ajá. ¿De dónde dices que eres? ¿Qué les explicas? Yo vengo de Bilbao. ¿Y con eso ya está? Hombre, en Emiratos Árabes están preparando un Museo Guggenheim en Abu Dhabi para el 2014, igual que un Louvre. O sea, que realmente ellos saben lo que es Guggenheim Bilbao. No todos, aquí tampoco, pero la mayoría saben lo que es el Guggenheim Bilbao. Con la gente que yo me relaciono, todos lo saben. ¿Crees que esa tarjeta de presentación Sí. abre puertas? Muchísimas. Yo ir diciendo que soy de Bilbao, Bilbao Vizcaya, artesana en la Diputación de Vizcaya, apoyada por el ESPRI o por el ICEX, eso me abre todas las puertas, no Ujú. tengo ningún problema. Ya te he dicho que te he visto muy echada para adelante Sí. y hay mucha gente que ahora mismo se pregunta, empresas pequeñas, Sí. autónomos, Sí. Que el mercado de aquí está muy restringido Sí, está y muy muy mal, mal, sí. y tiene que buscar Sí. otros fuera. Sí. ¿Tú animarías a dar ese Totalmente. paso? A ver. ¿Y cuáles son las claves para que alguien tenga éxito como lo estás teniendo tú? Pues como decía mi padre, trabajar, trabajar y trabajar. Euskadi tiene 246 kilómetros de costa, con playas como esta de La Concha. Hace tan solo unos días la CNN la incluía entre las 100 mejores playas del mundo. Además somos el país con mayor número de estrellas Michelin por kilómetro cuadrado de todo el planeta. Y es que si hay algo que todo el mundo reconoce como internacional en Euskadi, eso es nuestra gastronomía. La cocina vasca, claro que ha sido y es un puntal muy importante para mandar al mundo el mensaje de quiénes somos, de cómo somos, de gente seria, de gente formal, de gente que es moderna, que teniendo una historia importante está mirando hacia el futuro. Para hacer marca hace falta o muchos millones o hacerlo muy bien durante mucho tiempo. Entonces yo creo que nosotros estamos haciendo la segunda toda la vida, porque desde luego dinero nunca hemos tenido para eso, ni nadie nos lo ha puesto a disposición. Pero el hacer las cosas muy bien durante mucho tiempo y saberlas contar y saberlas transmitir es sumamente importante. Hombre, yo me acuerdo que la primera vez que fui a Estados Unidos, fui a Nueva York y me hicieron una pregunta a ver si había ido en coche.
fui a darles unas clases de cocina en la universidad, en el CIA, y me preguntaban a ver si he ido en coche, ¿no? Hace poco he estado en Corea y bueno, sabían de todo lo... Claro, es que es curioso, ¿no? Hoy en día nosotros todos los días tenemos comiendo gente de Australia, de Nueva Zelanda, de Singapur, de Hong Kong, de los países nórdicos, de Rusia. Toda esa gente viene, te conoce, le agasajas, le cuidas, le mimas. Y luego cuando se van, lo cuentan y van contando a unos y a otros que vienen también a su vez a conocerlo, ¿no? Todos los extranjeros que vienen prácticamente entregados. Vienen con las reservas ya hechas desde sus sitios con meses de antelación. Vienen con la ilusión de que van a ser sorprendidos y que lo van a pasar muy bien. Y además, generalmente vienen con el convencimiento de que el precio es muy razonable. Restaurantes de alto nivel, del medio y del bajo, y los de pinchos y los de menú del día. Porque en todo ello hay una honestidad muy grande que la gente sabe apreciar muy bien, ¿eh? Yo he viajado por el mundo, ya no solamente de trabajo, sino de vacaciones, y he terminado por decir, bueno, yo ya no voy a ir por estos países o los otros países, porque es que desde que llegas están intentando engañarte en cada minuto y a cada cosa, ¿no? Y es muy incómodo tener que andar así. Aquí no pasa eso, aquí es absolutamente todo lo contrario. Aquí le tratamos al extranjero, venga de donde venga, con el mismo o con más mimo y honestidad que a los de casa. Este es mexicano, pero ya lleva con nosotros, ¿cuánto tiempo llevas? 6 años. 6 años. Entonces este ya está prácticamente vasquizado. A venir aquí? Porque primero vine a estudiar y luego entré aquí de prácticas y me dijeron de quedarme y me quedé. Viene gente de todas partes, lo organizamos muy seriamente, con tiempo, tenemos una licencia de centro de formación para ellos también y les garantizamos que van a recorrer las distintas partidas aprendiendo un poco de todo, ¿no? Yo como vasco me siento muy orgulloso de que a través de lo que hago con mi gente y hacemos nosotros y mis otros colegas se hable maravillas de Euskadi en todas partes, desde los vecinos más próximos hasta los más lejanos. Es un motivo de orgullo, yo creo que sí. Yo creo que el patriotismo está en eso, está en decir, le voy a hacer a esta gente que se vaya con una idea que somos la bomba. La seriedad, el trabajo, la honradez, la solidaridad, el ahorro, las cosas bien hechas y el cumplimiento de la palabra. Esos han sido, por lo menos a los que somos un poco ya mayorcitos, lo que nos han transmitido nuestros padres y nuestros abuelos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues transmitir a la gente joven esos mismos valores actualizados pues con una o dos generaciones, pero ese es el principio básico, ¿verdad? A ti, fuera, como vasco, ¿te han reconocido por esos valores? A mí como vasco me han reconocido por un valor fundamental, que es el valor de entrega y de honradez. Y eso es lo que me parece que es lo básico, de verdad. Y yo creo que es lo que tenemos que hacer. Entrega, honradez, trabajo, dedicación y esfuerzo, solidaridad y amistad. Y eso, si no hay más. Después, hombre, date cuenta que la gente ahora está mucho mejor formada, está mucho más preparada, tiene un dominio de idiomas muy superior al nuestro, ha viajado mucho más, porque desde los 18, 19, 20 años ha viajado y conoce el mundo y se desplaza con una rapidez total. Eso es lo que hay que aprovechar. Las ventajas de los valores que nos han transmitido los padres o los abuelos y la innovación correspondiente del pleno siglo XXI y lo que se les ha formado en las facultades o en las escuelas de formación profesional. En el corazón de la capital vizcaína se encuentra la Torre Iberdrola, sede de una de las multinacionales más conocidas del mundo, líder en renovables. Buenos días. Egunon, Juan Carlos. Buenos días. ¿Qué tal estás? Muy bien, ¿y tú? Oye, ahora mismo en el mundo, ¿en cuántos países se enciende la luz? ¿Alguien aprieta un interruptor y hay luz gracias a Iberdrola? Instalaciones construidas por Iberdrola hay en 40 países en todo el mundo, en Asia, en África, en América y en Europa. Y tenemos presencia estable en 5 países. Ajá. Pues con ese planteamiento internacional y estas dimensiones, porque estamos en el hall de la nueva Torre Iberdrola, que es todo un icono, con ese planteamiento, ¿qué hace una empresa teniendo su sede en un sitio tan pequeño como Euskadi? Pues bueno, tiene mucho que ver con nuestros orígenes, ¿no? Porque Iberdrola se crea en 1901 por empresarios vascos. Muchas empresas ahora mismo se plantean cómo sobrevivir, ¿no? Y la internacionalización, el salir fuera, el proyectarse fuera,
parece que es parte de la receta. ¿Tú crees que es así? ¿Qué peso tiene eso? Bueno, en nuestro caso, desde luego, es así. Nosotros, si no nos hubiéramos internacionalizado, si no llegamos a comenzar nuestro proceso de internacionalización, probablemente ya no seríamos Iberdrola. Si repasáramos nuestra historia, si vamos al momento de la gran expansión internacional, en ese momento en el mercado uno tenía que ser o león o gacela. Uno podía ser cazado o salir de caza. ¿Nos vas a llevar muy arriba? Vamos a la planta 33. El edificio tiene 37 plantas habitadas. Bueno, o sea que nos vas a llevar muy arriba. Vamos a ir muy arriba, y además con el día que tenemos hoy con buenas vistas. Por cierto, ¿las decisiones se toman muy arriba? Las decisiones se toman muy arriba, sí, se toman muy arriba. Bueno, pues es una empresa donde las decisiones se toman muy arriba. Si estamos en la 33 de 37, estamos bastante cerca de donde se toman las decisiones, bueno, ¿no? Juan Carlos, por aquí. Gracias. Adelante. Gracias. A la izquierda. Pasa tú primero. ¿Este es el despacho? Este es el despacho, planta 33, allá al fondo del mar. Con este día prácticamente se podría ver si no tuviéramos esta bruma, o sea que es espectacular. Espectacular es uno de los proyectos que he visto que tenéis en Escocia, de un parque eólico, Whiteley. Whiteley, bueno, ¿Cómo de Whiteley, grande es eso? Bueno, Whiteley en dimensiones, no hablando de temas eléctricos que son más complejos, en superficie podemos estar hablando de 55 kilómetros cuadrados. Nosotros decimos que es exactamente la misma superficie que la ciudad de Glasgow, que está a 20 minutos, o Donosti. O sea, un parque igual de grande que todo Donosti. Que todo Donosti, te puedes imaginar eso, ¿no? De torres colocadas, hay hasta 200 y pico torres que tienen que tener una separación suficiente para evitar que se hagan sombra, porque se hacen sombra de viento. De todas formas, creo que no es la instalación más grande en extensión que tenéis. Bueno, en extensión es más grande Peñascal. Penascal, porque ellos usan la ñ en Texas, que estamos hablando ya, pues estos son 55 kilómetros cuadrados, en Penascal estamos hablando ya de 70 kilómetros cuadrados, 75 kilómetros cuadrados, menos potencia, pero por la orografía, por lo que sea, la extensión del parque es mucho mayor. Bueno, me imagino que todos los países o todos los mercados tienen que ser complicados, pero en tema de energía, entrar en un sitio como Estados Unidos, que están súper acostumbrados a sacarle el máximo provecho a sus recursos, ¿eso cómo lo habéis hecho? Pues mira, en Estados Unidos, sorprendentemente, la calidad de la red es inferior a la calidad que tenemos nosotros aquí. ¿La red eléctrica de Estados Unidos es peor que la de aquí? Es peor que la de aquí. Nosotros decimos, y no es porque seamos de Bilbao, pero lo decimos de verdad, que el huracán Sandy no hubiera causado el mismo impacto en el suministro en Euskadi que el que causó en Maine. Estamos haciendo una cosa que es impresionante, que es una línea de transmisión que tiene 1000 kilómetros, que es como si nos mandan a hacer ahora una línea en España, la península ibérica, que vaya desde Bilbao hasta Cádiz. Entonces lo estamos haciendo en el estado de Maine y no estamos pasando por núcleos urbanos, estamos pasando por zonas boscosas. En el estado de Maine, Nueva Inglaterra, pues son bosques, montañas. Sí. Un proyecto que llama menos la atención porque no es energía renovable, no es energía verde, pero es un proyecto colosal. Este edificio, esta torre, parece que no, pero ha aparecido y aparece en todos nuestros vídeos, aparece en todos nuestros anuncios, y ya la gente empieza a identificar Iberdrola como una empresa con sede en Bilbao, con sede en el País Vasco, ¿no? ¿Qué nos hace falta en Euskadi como el comer ahora mismo desde el punto de vista de que nuestra economía tire para adelante? Joder, es una pregunta, ya no es del millón de euros. Pues mira, pero yo creo que lo fundamental en este momento es un acuerdo entre todos. Aquí se necesita un pacto entre todos los partidos políticos y entre todos los agentes sociales para salir de este momento crítico y de este momento de urgencia. Porque así como el clima también está un poco pachucho, las circunstancias, la falta de confianza, la falta de ánimo, de aliento de la gente está calando. Hay que repensar este país tiene futuro si queremos nosotros, para nuestros hijos y para nuestros nietos. La entrada de turistas en Euskadi ha crecido un 17% en los últimos 3 años y además se ha cuadruplicado el número de empresas y entidades turísticas con distintivo de calidad. En Donostia el turismo siempre ha sido un sector en alza. Aquí se unen paisaje, gastronomía y glamour, 3 ingredientes que los turistas extranjeros aprecian mucho, en especial la colonia norteamericana, que cada vez es más numerosa. Que sea media de pimientos. Hola. Hola, Gabriela. ¿Qué tal estás? Muy bien. Creo que trabajando.
Sí. Es que ahora me hace raro ir a un bar sola, porque siempre tengo gente conmigo. Bueno, preséntame, ¿con quién estás? Bueno, estoy con los señores, pero this is Tommy and Lila. Nice to meet you. They're from Alabama. Nice to meet you. This is Betty. Okay. And Jack. Hi, Jack. Good to see you. They're from Tennessee. De Tennessee. ¿Qué le suele gustar? Por tu experiencia de los pinchos, ¿qué le suele gustar? Bueno, gusta mucho este pincho, el pimiento relleno de carne y frito, es que está buenísimo, entonces sí, gusta mucho. Gusta mucho los hongos, todo lo que es verdura. Gusta mucho verdura, es cierto. ¿Y se atreven, por ejemplo, con el pescado, con las anchoas, menos? Las anchoas, es que ese es un punto débil. Mucha gente, por ejemplo, estos no les gusta mucho las anchoas. Les encanta que hay en los bares, que ambiente en la calle, que se ve desde los abuelos hasta los niños, y entonces ese es muy bonito, que todo el mundo está como conviviendo. Estas personas con las que hoy estamos, pero los que sueles traer, ¿qué tipo de turistas son? Bueno, independientes que han viajado mucho. Normalmente esos viajan como con sus amigos todos los años, se conocen desde la universidad. Entonces llevan 40 años juntos y muchas veces son familiares, amigos de mucho tiempo. O sea, son gente que ha viajado y que no les puedes vender cualquier cosa, me imagino. No, es que muchos vienen sabiendo lo que hay aquí. Es que no llegas a San Sebastián por casualidad. ¿No? Generalmente la gente viene sabiendo, vienen concretamente para comer en un restaurante o para... porque tenemos unos restaurantes increíbles, la gente viaja para eso. Viaja a San Sebastián no porque tenemos un restaurante, pero tenemos muchos muy buenos, es un destino. ¿Y son gente con poder adquisitivo alto o...? Sí. Gasta mucho, sí. ¿Mucho? ¿Cuánto? Bueno, depende, claro, pero si tú te vas a Arzac o Bugaritz o Aquelarre, es que pues algo vas a gastar. Sí, algo. Hay que decir una cosa, hemos venido de La Rioja a la vez hoy y el vino de La Rioja es un chollo. Es que los vinos buenos de aquí son un chollo comparado con California, con Francia, con muchos sitios, hay vinos muy buenos. Y lo mismo con la cocina. Nosotros lo vemos como muy caro aquí, pero comparado con otros sitios es que para este nivel de cocina no es especialmente caro. Bueno, ¿y qué hace una chica de Manhattan haciendo de guía turística en Euskadi, Gabriela? Bueno, ha sido casualidad realmente, es que no planeaba esto, pero me encanta. Llegué a San Sebastián y era muy difícil trabajar siendo extranjera. En el 89, en el 5 de noviembre del 89. Bueno, y algo habrá tenido que ver que tu marido sea de aquí también. Bueno, pues ya, obviamente no me hubiera quedado si no, es que pero me gusta mucho San Sebastián. ¿Se ha transformado mucho, se ha abierto Euskadi, se ha hecho más cosmopolita en los últimos años? Desde luego, muchísimo más. Hay que mirar Euskadi como un conjunto. Ajá. Y cuando yo digo Euskadi en el sentido muy grande, porque es una baza para nosotros que tenemos, cruzas la frontera y Paraldes, es fantástico, y es nuestro también, es muy bonito. Entonces yo lo meto todo en el mismo saco. Vienen una vez y no vuelven más, funciona el boca a boca. Es que yo, por ejemplo, no hago nada de publicidad. Yo solo quiero ¿No haces publicidad? Nada. ¿Y cómo consigues clientes? En boca a boca. Pero llevo casi 20 años en esto, muchísimos años. Pero así tengo siempre clientes que son muy majos, que son muy entregados, que saben lo que buscan, que vienen a algo muy concreto y saben quién soy yo, entonces realmente tienen una referencia a ellos también, y así que es como que te llegan amigos. O sea, lo lógico sería que estos señores, cuando vuelvan a Tennessee o Alabama, hemos estado en un sitio fantástico con una chica maravillosa que nos ha atendido fenomenal. Sí, exactamente. Eso es lo que esperas y esa es tu publicidad. Sí, es lo mejor. Hey, vamos a otro bar, ¿no? Venga, vamos a otro bar. Pero creo que tendremos que decírselo. You guys, sorry, we're going to go to another bar now. Yeah. we got carried away talking. Pues vamos a dar servicio al personal. Les llevamos esto. Hi guys, that's for you. The wine is for you. Beer. I go for your beer just now. Wait a minute. Bueno. Jack, here is your beer. Thank you. Cheers. Cheers. Gora Euskadi. Good to be here. Gora Euskadi. Yes. God bless Euskadi. Amen. Yeah.